Buenos días. Ayer, después de la sesión, intenté recuperar la grabación que había hecho de la sesión que tuvimos, pero solamente se había grabado el audio. La imagen, por alguna razón que desconozco, pues no se había podido grabar. Así que voy a grabar los vídeos y los voy a intentar subir para que cada uno pues pueda visualizarlos a su ritmo. Y bueno, como también algunos de vosotros me dijisteis que teníais estabais siguiendo la clase con el móvil, pues me parece mejor solución esta. También a mí me cuesta trabajo gestionar el Webex porque no lo conozco y estoy experimentando y averiguando con vosotros, y la verdad me agobio un poco porque os tengo ahí pendientes. Y bueno, total, que voy a arrancar y voy a ver si soy capaz de subir este vídeo. Os voy a contar cómo se trazan las tangentes a la hipérbola en los tres posibles casos que dijimos que podía haber, que son por un punto de la curva, por un punto exterior y paralelo a una dirección dada. Es exactamente igual que los casos que vimos de la elipse antes de Navidad. Bueno, pues me voy a poner a hacer los ejercicios para que veáis los tres posibles casos de tangentes a la hipérbola. El primero de los casos es aquel en el que me piden hallar la tangente a la hipérbola por un punto de la misma. En este caso, pues bueno, no me han dado esta parte de la curva, ni me habían dado el punto B. Y bueno, yo lo he hallado y también he nombrado los puntos F1 y F2 en lugar de F y F' como vienen en la fotocopia, porque me parece menos lioso. Bueno, para este ejercicio en realidad no necesitamos el punto B, porque para hallar la tangente a la curva simplemente tenemos que unir el punto de tangencia con los focos y hallar la bisectriz. Bueno, ahí perdonadme porque me ha salido un pelín, se me ha desviado un pelín, no veo muy bien. Entonces, pues nada, trazamos la bisectriz. Y ya tenemos la tangente a la curva. La voy a nombrar con una T minúscula. Espérate, porque me dice también que trace la normal. Pues la normal es la perpendicular a la tangente, así de sencillo. Así que con las mismas pues voy a hacer así. Y ya está. Bueno, me vais a perdonar porque es que tengo una distancia por culpa de la cámara y este se me ha ido un pelín. Bueno, pero veis el procedimiento, ¿verdad? Bueno, la primera opción es súper sencilla. Vamos con la segunda. En la segunda opción me dicen que halle la tangente, en este caso las tangentes a la curva, desde un punto exterior. Entonces aquí voy a tener dos soluciones. Voy a tener una solución que va a ser pues más o menos así y otra pues así. Bien. Bueno, mirad, esto es lo mismo, solo que está colocado de la otra manera. Voy a poner así porque me gusta más, porque yo soy así. Bueno, pues como en el caso de la elipse, lo que vamos a hacer es dibujar las circunferencias focales. Bueno, me estoy viendo aquí que hay esto ni caso. Esto es un error
un punto random que ha salido por ahí, que se les ha escapado. Actuad como si no existiese. Y ya está. Bueno, voy a borrar esto así que no me gusta. Bien. Bueno, pues lo que vamos a hacer es hallar las circunferencias focales. Las circunferencias focales tienen centro en los focos y radio dosa. Como radio dosa es esta distancia entre los dos vértices de la hipérbola, pues tomo esta medida, pincho en F y trazo mi circunferencia. Bueno, voy a hacer lo mismo, voy a comprobar que no se me ha movido esto, y voy a hacer lo mismo con F'. Bueno, pues acabo de averiguar que pintaba ahí ese F2. Resulta que es el simétrico del punto F. Bueno, pues es una pista que pues muy bien. Que está muy bien porque me ayuda, ¿no? Pero no debería estar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tomar la distancia PF. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a nombrar otra vez estos puntos. Voy a hacer aquí un cambio. Voy a hacer esto que sea F2 y esto va a ser F1. ¿Vale? Para que me cuadre con este otro F2. ¿De acuerdo? Bien, bueno, vuelvo a ponerlo como estaba. Y como os decía, pues voy a tomar la distancia P F2 y voy a trazar una circunferencia. Bueno, como veis, el simétrico del foco 2 está en la circunferencia focal de F1. Vamos a poner aquí así una flechita y vamos a decir CF1. En CF1 es donde están los simétricos del foco 2. Los simétricos, ¿qué? Pues respecto a la tangente. Es decir, que vamos a hallar la mediatriz entre F2 y F2', que voy a llamarlo prima, este F2 que estaba aquí solito, y ya tengo la tangente, una de ellas. Mirad cómo hallo la otra. Pues fijaos, una de las intersecciones con CF1 era este F2' y esta otra intersección es el otro simétrico de F2. Voy a hacer que se llame F2, 2'. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues voy a unir F2 con F2, 2', F2 con F2', y voy a hallar las mediatrices. Bueno, una casualidad. Solo tengo que hallar un punto porque como tiene que pasar por P, bueno, es que esto, fíjate, en realidad. Qué pasada. Bueno, pues ya tendría la primera tangente T1 y voy a hacer la mediatriz de F2, F2', F2, 2'. Voy a hacer un punto más exacto, un poco más cercano. ¿De acuerdo? Y ya tendría la otra tangente, T sub 2.
Vale, tengo las rectas tangentes y me faltan los puntos de tangencia. ¿Cómo los hallo? Bueno, pues voy a unir los simétricos de F2 con F1 y en la intersección con las rectas T1 y T2, pues ahí están. Luego F2' con F1 y aquí tengo T1. Esto lo estoy haciendo fatal porque están unas letras mirando para allá, otras letras mirando para acá. Bueno, como lo estoy dibujando girado, voy a ponerlo así. T1. Y ahora el simétrico F2, 2' con F1 y mirad, aquí tengo T2, el punto de tangencia de la segunda tangente. ¿De acuerdo? Venga, vamos por con el tercero. El tercero me dice pues bueno, el tercer caso. Dados los focos y ambas ramas de la hipérbola, trazar la recta tangente a la curva paralela a una dirección dada. ¿Qué es lo que hacíamos? Utilizábamos la circunferencia principal. Bueno, vamos a ver qué tal nos queda esto utilizando la circunferencia principal, porque no las tengo todas conmigo. Pero bueno, vamos a probar. La circunferencia principal tiene centro en el centro de la hipérbola. Vais a perdonar porque es que aquí tengo unos compases un poco malos. Y además es que no tengo margen de movimiento. Si acerco la cámara, pues no puedo, me choco con ella. Voy a alejar un pelín. A ver. Bueno, ¿cómo hacemos para poder manejar bien el compás? Hay una lección extra. Pues tenemos que hacer que la mina esté un pelín, nada, un pelín más corta que la punta de hierro. Vale. A ver si puedo. Bueno, pues esa es la circunferencia principal. La circunferencia principal, voy a acercar. La circunferencia principal, pues es el lugar geométrico de los pies de las perpendiculares trazadas a las tangentes desde los focos. Entonces, como esta es la dirección, pues voy a trazar la tangente, la tangente no, perdón, la perpendicular que pase por los focos. Vale, pues veis, perpendicular a F', perpendicular a D, que pase por F' y perpendicular a F, bueno, perpendicular a D, que pase por F' y por F. Eso sí. Bueno, pues nada, pues veis estos dos puntitos de aquí. Pues esos dos puntitos de ahí son los pies de las perpendiculares. Entonces, tangente 1 y por aquí tangente 2. La acerco todavía más para que se vea mejor. A ver, que no tengo espacio. Vale,
Bueno, pues veis, lo que he hecho ha sido trazar perpendiculares a D que pasen por F y por F'. Estas dos perpendiculares me han dado estos dos puntos de intersección. Voy a hacer así, que son los pies de las perpendiculares trazadas a las tangentes desde los focos. Es decir, si yo a la tangente trazo una perpendicular que pase por F, pues el pie de la perpendicular coincide con la circunferencia principal. Y entonces aquí tendríamos T sub 1 y T sub 2. ¿Cómo podemos hallar los puntos de tangencia? Pues simplemente hallando el simétrico de cada foco con respecto a la recta tangente y uniéndolo con el foco opuesto, y en la prolongación vamos a obtener el punto de tangencia. Bueno, vamos a ver cómo es esto. Por ejemplo, podría hacer así. Podría coger esta distancia, ¿veis? Y hallar el simétrico. Bueno, pues esto es, otra vez voy a cambiarle el nombre, voy a poner F1 y F2 sin prima, y esto va a ser F1', F1', que es el simétrico de F1, lo voy a unir con F2 y ya tengo aquí el punto de tangencia. T mayúscula porque es un punto sub 1. Hago lo mismo con F2', o sea, perdón, con F2, que hemos dicho que la prima no, y ya está. Bueno, pues esto es la tarea de hoy.